Era una tarde cualquiera cuando Luis, el hijastro de Daniel, decidió buscar algo en el cajón de su padrastro. Había pasado por la habitación varias veces sin prestarle mucha atención, pero algo le dijo que hoy era diferente. Al principio, la idea de abrir ese cajón le pareció tonta, pero cuando lo hizo, una mezcla de curiosidad y desconcierto lo invadió. El cajón estaba lleno de papeles, fotos y objetos que no encajaban con la vida que conocía de Daniel. Luis no sabía qué esperaba encontrar, pero definitivamente no era aquello. Había fotos antiguas de Daniel con otras personas, algunas de ellas en lugares que Luis no reconocía. Pero lo que más le llamó la atención fue una pequeña caja metálica, cuidadosamente escondida entre los papeles. La caja no tenía ningún indicio claro de qué podría ser, pero algo en su interior le decía que había algo importante allí. Con las manos temblorosas, Luis cerró rápidamente el cajón, consciente de que había algo que no debía ver, algo que de alguna manera alteraba la imagen que tenía de su padrastro. La curiosidad seguía martillando su mente, pero a la vez se sintió inquieto, como si hubiera cruzado una línea que nunca había notado antes. Decidió no contarle a nadie. No quería que su madre o alguien más se enterara de lo que había visto. Sin embargo, esa noche, mientras cenaban, algo en el aire se sentía diferente. Luis se dio cuenta de que ya no podía mirarlo de la misma forma. Cada palabra de Daniel sonaba diferente, como si todo lo que había conocido hasta ese momento estuviera siendo desmantelado y reemplazado por algo nuevo. La cena transcurrió en silencio, con Luis observando a su padrastro de una manera que nunca antes había hecho. Algo había cambiado, y él no sabía si era algo que debía compartir o algo que debía guardar para sí mismo. La noche pasó, pero el peso del descubrimiento lo acompañó, y no podía evitar preguntarse qué más había en ese cajón, qué secretos estaba guardando Daniel y, lo más importante, si él también sería capaz de descubrirlos. Los días siguientes fueron extraños para Luis. La curiosidad sobre lo que había encontrado en el cajón seguía dándole vueltas en la cabeza. Intentaba concentrarse en otras cosas, pero sus pensamientos regresaban una y otra vez a esa pequeña caja metálica. Sin embargo, no se atrevía a preguntarle a Daniel. No quería parecer entrometido, pero al mismo tiempo sentía que algo importante había cambiado entre ellos, aunque nadie lo dijera en voz alta. Luis comenzó a observar a su padrastro con más atención. Cada gesto, cada palabra que salía de su boca, parecía tener un doble sentido. Aunque Daniel no mencionó nada sobre el descubrimiento, Luis notaba que su comportamiento era un poco diferente, más nervioso, más distante. Como si estuviera esperando que alguien le preguntara algo que él aún no estaba listo para responder. Una tarde, mientras Daniel estaba en la cocina, Luis decidió ir a la habitación de él, sin un motivo claro, más allá de la necesidad de entender. Rebuscó un poco, pero esta vez no encontró nada extraño. Espera un minuto, si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y, volviendo a la historia. Sin embargo, una sensación de incomodidad se apoderó de él. Como si el cajón, el contenido y todo lo que había visto no fueran solo recuerdos, sino secretos enterrados bajo capas de vida cotidiana. Luis pensó en cómo reaccionaría si decidiera preguntar. Sabía que Daniel no era alguien que compartiera fácilmente sus pensamientos más profundos. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior lo impulsaba a seguir buscando respuestas. A veces, solo el acto de mirar sin ser visto era suficiente para descubrir más de lo que se quería saber. Esa noche, durante la cena, el silencio entre ellos fue aún más palpable. Daniel hablaba, como siempre, sobre temas triviales, pero Luis no podía dejar de pensar en esa caja. Fue entonces cuando, en un momento de silencio, Luis lo miró a los ojos por un segundo demasiado largo. Ambos se dieron cuenta, pero ninguno de los dos dijo nada. Después de la cena, cuando Daniel se levantó para ir a la sala, Luis sintió la necesidad de hablar, pero no encontró las palabras. Se quedó allí sentado, dándole vueltas a las mismas preguntas. ¿Debería hablar de ello? ¿Estaba listo para escuchar lo que su padrastro tenía que decir, o preferiría seguir ignorando lo que había descubierto? El tiempo pasó, pero la sensación de que algo no estaba bien siguió persiguiéndolo. La curiosidad se volvía más fuerte, pero también lo hacía el miedo a lo que podría encontrar. Luis no sabía si estaba preparado para descubrir la verdad o si, en realidad, lo mejor sería dejar el pasado donde pertenecía. Luis no podía más. La sensación de inquietud lo carcomía día tras día,
y la imagen de la caja metálica seguía apareciendo en su mente como una sombra persistente. Sabía que algo importante estaba oculto, y aunque su mente le decía que debía dejarlo en paz, algo más profundo lo empujaba a entender. Decidió que era hora de hablar con Daniel. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Una tarde, después de que su madre se fuera a trabajar, Luis se encontró con Daniel en la sala. El ambiente estaba cargado de silencio, y Luis sentía como su corazón latía más rápido de lo normal. Respiró hondo, mirando a su padrastro mientras éste pasaba por la sala, distraído, como si nada fuera a suceder. Fue entonces cuando Luis habló. Daniel, dijo, intentando sonar tranquilo, aunque su voz tembló ligeramente. ¿Qué hay en ese cajón? ¿Por qué lo guardas tan bien? Daniel se detuvo en seco. Por un momento, la expresión de su rostro se congeló, y Luis pudo ver cómo sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y preocupación. El silencio que siguió fue largo, casi insoportable. Luis pensó en retirarse, pero se obligó a mantenerse firme. Finalmente, Daniel habló, pero sus palabras fueron cautelosas, como si estuviera midiendo cada sílaba. Eso, no es algo de lo que hable mucho, Luis, dijo Daniel, casi susurrando. Hay cosas de mi pasado que prefiero mantener en privado. Luis no estaba satisfecho con esa respuesta. Sabía que algo más estaba pasando, algo que ni él ni Daniel estaban dispuestos a enfrentar. Pero en lugar de presionar más en ese momento, decidió dejar que el aire se despejara. No podía negar que había una fuerza en su padrastro, una resistencia que le decía que éste no iba a hablar fácilmente. Pero esa noche, cuando Luis se recostó en su cama, las palabras de Daniel seguían rondando en su cabeza. La verdad estaba cerca, pero parecía estar tan oculta como la caja que había encontrado en el cajón. Se sintió frustrado, atrapado en un enigma al que no tenía respuesta. Las palabras de su padrastro, aunque cuidadosas, no habían logrado calmar sus dudas. Todo lo contrario, ahora se preguntaba más que nunca qué era lo que Daniel estaba intentando proteger. Luis decidió que no iba a rendirse. Si quería entender, tendría que ir más allá. La conversación no había terminado, solo había comenzado. Los días después de la conversación con Daniel fueron tensos. Luis no sabía cómo manejar lo que había dicho su padrastro. La verdad parecía estar al alcance, pero todo lo que obtenía eran respuestas vagas y evasivas. Cada vez que veía a Daniel, sentía que algo se escondía tras su mirada, como si estuviera esperando el momento adecuado para abrirse completamente. Pero ese momento no llegaba. Luis comenzó a evitarlo un poco más de lo habitual. Cada vez que se cruzaban en la casa, la conversación se volvía incómoda. Daniel, al igual que él, parecía querer hablar, pero algo lo detenía. Era como si una barrera invisible los separara, y ninguno de los dos sabía cómo derribarla. Luis intentaba concentrarse en sus estudios, pero su mente siempre regresaba al mismo punto, el cajón, la caja, los secretos de Daniel. Una tarde, Luis decidió salir de casa para despejarse. Estaba cansado de estar atrapado en sus pensamientos, sintiendo que su mente no podía descansar. Caminó por el barrio sin rumbo fijo, dejando que el aire fresco lo despejara un poco. Pero no importaba lo lejos que fuera, su mente seguía regresando a ese maldito cajón. No podía sacarse de la cabeza la idea de lo que podría haber ahí. Cuando volvió a casa, encontró a Daniel en la sala, sentado en el sofá, mirando la televisión, pero sin realmente ver lo que sucedía en la pantalla. Luis se acercó, dudando por un momento si debía hablar o no. Finalmente, se sentó en una silla frente a él, mirando a su padrastro fijamente. Daniel, dijo, con voz firme. ¿Por qué no me cuentas la verdad? ¿Por qué no puedes hablar de eso? Daniel lo miró por un instante, y Luis vio cómo su rostro reflejaba una mezcla de agotamiento y frustración. Finalmente, Daniel suspiró y dejó el control remoto sobre la mesa. Parecía que, por fin, había decidido que ya no podía seguir ocultando todo. Luis, hay cosas en mi pasado que no quiero que afecten nuestra relación, comenzó. Hay cosas que no puedo cambiar, cosas que me avergüenzan. Y no quiero que me veas diferente. Luis lo miró, confundido pero también intrigado. No entendía completamente, pero veía la lucha en los ojos de Daniel. Sabía que no se trataba solo de una caja o de un cajón, sino de algo mucho más profundo. No te voy a juzgar, respondió Luis, con más seguridad de lo que sentía. Pero quiero saber la verdad.
No quiero que sigas escondiéndote de mí. Daniel asintió lentamente, como si supiera que este momento era inevitable. Pero no dijo nada más. La conversación quedó suspendida en el aire, como una promesa no cumplida. Luis no sabía si había dado un paso hacia la verdad o si, de nuevo, se estaba quedando en la superficie. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que al menos se estaba acercando a algo importante. Las semanas que siguieron a la conversación quedaron marcadas por una extraña quietud. Luis, aunque había obtenido algunas respuestas de Daniel, sentía que aún había algo más, algo importante que su padrastro no había revelado. A pesar de los momentos de tensión, ambos intentaron seguir con sus vidas cotidianas, pero la relación entre ellos ya no era la misma. Luis sentía que cada conversación se deslizaba por la superficie, sin llegar a las profundidades que ambos sabían que existían. Un día, al regresar de la escuela, Luis encontró a Daniel sentado en la sala. Frente a él, había una persona que no había visto nunca. Un hombre mayor, de aspecto serio, que parecía conocer bien a Daniel. El ambiente era tenso, y Luis no pudo evitar sentir una incomodidad inmediata. Daniel, al notar su presencia, se levantó rápidamente para presentarlo. Luis, este es Martín, un viejo amigo de la universidad, dijo Daniel con tono forzado. Martín, él es Luis, mi hijo. Martín le sonrió con una cordialidad algo distante, y Luis lo saludó con un gesto de cabeza, sin saber exactamente cómo actuar. Mientras Daniel y Martín comenzaban a hablar de cosas triviales, Luis no podía evitar sentirse como un intruso. Algo en la actitud de Martín lo hacía sentir incómodo, como si él y Daniel compartieran una historia que Luis no conocía. A lo largo de la tarde, Luis observaba en silencio, notando cómo la conversación entre ellos se volvía más personal. Martín no parecía tener reparos en hablar de sus recuerdos de la universidad, mientras que Daniel se mantenía más callado, respondiendo de manera breve, casi como si estuviera tratando de evitar ciertos temas. Fue entonces cuando, en un descuido, Luis escuchó algo que le hizo el corazón latir más rápido. Recuerdo cómo nos apoyamos mutuamente en ese tiempo, Daniel, dijo Martín, de manera algo insinuante. Fue un periodo complicado para ti, pero saliste adelante. Luis se quedó helado. Las palabras de Martín hicieron que su estómago se retorciera. No entendía completamente a qué se refería, pero la manera en que dijo complicado y saliste adelante le dio una idea de que había algo más entre ellos de lo que Daniel le había contado. Martín se despidió poco después, dejando a Luis con más preguntas que respuestas. Daniel, al parecer aliviado por la partida de su amigo, se quedó en silencio por un momento, evitando mirar a Luis. ¿Quién era?, preguntó Luis, sin rodeos, una vez que la puerta se cerró tras Martín. Daniel lo miró con una mezcla de sorpresa y resignación, pero no contestó de inmediato. Por un largo rato, ambos permanecieron en silencio, como si las palabras se resistieran a salir. Finalmente, Daniel suspiró y se acercó a Luis. Es alguien del pasado, Luis. Un amigo, o algo más, admitió, sin poder ocultar su incomodidad. Esa parte de mi vida no es fácil de explicar. Luis se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. No era una respuesta clara, pero al menos había una fracción de verdad en sus palabras. Era un paso hacia la revelación, pero aún quedaban muchos vacíos por llenar. Luis sentía como la duda lo envolvía más que nunca. ¿Qué clase de relación compartían? ¿Por qué no le había dicho antes? Sin embargo, sabía que hoy no era el día para obtener todas las respuestas. Había algo en el aire, una sensación de que las cosas finalmente se estaban alineando, pero que aún no estaba listo para la verdad completa. Todo lo que podía hacer era esperar. El encuentro con Martín dejó una sensación extraña flotando en el aire. Luis no podía dejar de pensar en la conversación que había escuchado entre los dos. Las palabras de Martín, las insinuaciones, y sobre todo, la forma en que Daniel había reaccionado a ellas, lo habían dejado confundido y con más preguntas que respuestas. Sin embargo, algo parecía haberse desatado en él, una necesidad urgente de entender más, de conocer la historia completa. Pero antes de que pudiera profundizar más en lo que había descubierto, las cosas tomaron un giro inesperado. Una tarde, mientras Luis estaba en su habitación, revisando unos libros para la escuela, escuchó la voz de su madre, Clara, desde el pasillo. Su tono era grave, y al principio pensó que estaba discutiendo con alguien. Decidió no prestarle demasiada atención,
pero al escuchar el nombre de Daniel en la conversación, se sintió intrigado. No entiendo cómo pudiste estar tan oculto, Daniel. No puedo creer que estemos pasando por esto, dijo Clara, con voz entrecortada. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Luis salió de su habitación, y cuando vio a su madre y a Daniel en la sala, comprendió que algo importante estaba pasando. Clara parecía alterada, y Daniel, por su parte, estaba intentando calmarla, pero su rostro reflejaba una mezcla de culpa y desesperación. Luis los observó por un momento antes de decidirse a intervenir. ¿Qué está pasando?, preguntó, con la voz firme pero cautelosa. Ambos lo miraron, sorprendidos por su aparición, pero Daniel rápidamente tomó la palabra. Luis, necesitamos hablar, dijo, con un tono que nunca había usado antes. Hay algo que debes saber. Clara, visiblemente agitada, dio un paso atrás. La conversación que se desató no fue fácil de escuchar. Daniel le explicó que la noticia sobre su relación pasada con Martín, junto con otros detalles que se mantenían en secreto, se había filtrado a la comunidad. Algunas personas cercanas a la familia habían comenzado a murmurar, y aunque no había sido una gran exposición, ya estaba causando problemas. Alguien nos vio juntos, continuó Daniel, visiblemente afectado. No se trataba solo de una vieja amistad. No quiero que pienses mal, pero la gente está hablando, y se ha hecho un escándalo de algo que no tiene por qué ser así. Luis se quedó en silencio. A pesar de las palabras de su padrastro, el impacto era claro. Su mundo se había reducido a esos rumores, a esas miradas furtivas de la gente, que de alguna forma estaban invadiendo la intimidad de su hogar. Pero algo dentro de él despertó, algo que le dijo que debía mantenerse fuerte. No podía dejar que los demás decidieran por él cómo debía sentir sobre su familia. Clara, al ver la expresión de Luis, se acercó a él y le tomó las manos. Su rostro estaba preocupado, pero también comprendía que la situación los estaba superando. No era fácil, pero de alguna manera, ella había estado esperando que esto sucediera. Sabía que los secretos de Daniel no podían permanecer ocultos para siempre. Luis, no quiero que esto te haga sentir incómodo. Sabemos que es difícil, pero esto es parte de nosotros, dijo Clara, con voz suave, pero firme. Necesitamos ser fuertes y enfrentar lo que venga, juntos. Luis asintió lentamente. No podía evitar sentirse abrumado por todo lo que estaba sucediendo, pero también sentía que era momento de aceptar la realidad tal como era. No quería esconderse más, ni vivir con la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Esa noche, después de la conversación, se sentó en su habitación, mirando por la ventana, pensando en todo lo que había aprendido en las últimas semanas. Sabía que las cosas no iban a ser fáciles, que las preguntas no desaparecerían de inmediato, pero también entendía que había dado un paso importante hacia la verdad. No iba a ser un camino sencillo, pero al menos ahora sabía que no estaba solo en esto. Había algo más grande en juego, la necesidad de entender, de aceptar y de vivir su verdad, sin importar lo que los demás pensaran. Luis no podía dejar de pensar en lo sucedido. Las palabras de Daniel y Clara aún resonaban en su cabeza, pero ahora algo había cambiado en él. El peso de los secretos ya no era tan abrumador, al contrario, la verdad parecía ofrecerle una especie de claridad, aunque no la respuesta definitiva que buscaba. A pesar de todo, seguía con más preguntas que certezas. Esa noche, mientras estaba sentado en su cama, se dio cuenta de que necesitaba hablar con alguien. No podía seguir guardando todo dentro, y aunque no quería cargar a su madre con más problemas, sentía que ella era la única que podía comprender su confusión. Luis decidió entonces ir a la cocina, donde Clara preparaba algo de cena. «Mamá, ¿podemos hablar?», dijo Luis, con voz baja, mientras entraba en la cocina. Clara lo miró, sorprendida por su tono serio, y asintió. Lo invitó a sentarse en la mesa, como si supiera que algo importante estaba por decir. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó Clara, mientras cortaba las verduras. Luis se quedó en silencio por un momento, buscando las palabras adecuadas. Sabía que debía ser honesto, pero también le costaba expresar lo que sentía. «No sé qué pensar, mamá», comenzó, mientras pasaba una mano por su cabello. «No sé si debo estar molesto o entender lo que está pasando. Todo esto me está afectando más de lo que pensaba». Clara se sentó junto a él, dejándome claro que estaba dispuesta a escucharlo. «Luis, es normal que te sientas así.
Lo que estamos viviendo no es fácil para nadie, respondió ella, con una mirada comprensiva. No quiero que te sientas atrapado. Pero también debes saber que todos tenemos un pasado, y a veces las cosas no son tan simples como las vemos. Luis asintió, pero las palabras de su madre no terminaban de calmarlo. ¿Cómo podía entender algo tan complejo? Todo lo que quería era respuestas claras, pero sabía que eso no iba a ser posible de inmediato. Es solo que, me siento confundido, ¿sabes? Dijo Luis, con frustración. Siento que todo esto está cambiando, pero no sé si es para mejor o peor. Clara lo miró fijamente, y por un momento, todo estuvo en silencio. Finalmente, le puso una mano sobre el hombro. Hijo, lo único que te puedo decir es que tienes que aprender a aceptar lo que eres, a aceptar lo que sientes. No es fácil, pero no hay otra manera de seguir adelante, dijo Clara, con firmeza. Y quiero que sepas que no importa lo que pase, yo siempre estaré aquí para ti. Luis sintió un alivio momentáneo al escuchar esas palabras. No todo estaba resuelto, pero al menos ahora sabía que no estaba solo. A pesar de la confusión que seguía reinando en su mente, algo dentro de él empezó a calmarse. La aceptación, aunque difícil, era el primer paso para poder entenderse a sí mismo. Esa noche, Luis decidió que no podía seguir huyendo de sus emociones. Aunque aún había muchas cosas que no entendía, sabía que debía enfrentarlas. Necesitaba conocer la verdad de una manera más profunda, sin miedo a las respuestas. La lucha interna no iba a desaparecer de inmediato, pero ahora sentía que tenía el valor de enfrentarla. Y aunque la vida no era fácil para ellos, Luis comprendió que su familia no era tan diferente a otras. Todos tenían secretos, todos tenían miedos. Pero lo que importaba, al final, era la forma en que elegían enfrentarlos. Y él, en ese momento, estaba listo para hacerle frente a los suyos. Después de su conversación con Clara, Luis se sintió un poco más aliviado, aunque las preguntas seguían rondando en su mente. Había tomado la decisión de no dejarse consumir por la incertidumbre, de seguir adelante y afrontar las cosas con la mayor serenidad posible. Pero, al mismo tiempo, sabía que el camino por delante no sería fácil. Había mucho más por descubrir, y su relación con Daniel aún necesitaba sanar. El día siguiente, Luis se despertó con una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de cambiar, pero aún no supiera qué exactamente. Decidió salir a caminar por el parque cercano. El aire fresco le daba una sensación de claridad y mientras paseaba entre los árboles, su mente empezaba a organizarse. Ya no quería seguir corriendo de un lado a otro con sus pensamientos. Era hora de tomar decisiones, de enfrentar su futuro con valentía. Al regresar a casa, encontró a Daniel en la sala, aparentemente preocupado por algo. Luis se acercó, decidido a hablar. Ya no quería más evasivas. Necesitaba entender a su padrastro, sin reservas ni dudas. Daniel, necesitamos hablar, dijo Luis, con la voz firme, mientras se sentaba frente a él. No quiero seguir con esto sin saber lo que está pasando. Daniel lo miró, con una expresión de sorpresa, pero luego asintió, como si ya supiera que el momento había llegado. Te lo he estado posponiendo porque pensaba que era algo que no necesitaba saber. Pero ya es hora, dijo Daniel, con una mirada pensativa. Lo que ocurrió con Martín, no fue solo una amistad. En el pasado, tuvimos una relación, algo que no supe cómo manejar. Y ahora, todo eso está resurgiendo de una forma que no esperaba. Luis lo miró fijamente, procesando las palabras de Daniel. No era lo que había imaginado, pero al menos ahora tenía una respuesta más clara. Su padrastro había sido sincero, y aunque el hecho de que hubiera tenido una relación con Martín le parecía complicado, al menos sentía que algo dentro de él se había desbloqueado. No tienes que explicarme todo, Daniel, dijo Luis, de manera más tranquila. Pero me alegra que lo hayas dicho. No voy a juzgarte. Solo, no quiero que sigamos viviendo con esta carga. Daniel asintió, claramente aliviado de que Luis no lo estuviera rechazando. La conversación, aunque difícil, los había acercado más, y por primera vez en mucho tiempo, Luis sentía que podían seguir adelante juntos. Días después, la familia comenzó a adaptarse a su nueva realidad. Daniel empezó a ser más abierto con Luis, y aunque aún había momentos de incertidumbre, las conversaciones fluían con más naturalidad. Clara también se volvió más accesible, ya no guardando tantos secretos.
La relación entre ellos no era perfecta, pero había un entendimiento más profundo, una aceptación mutua que antes faltaba. Luis, por su parte, comenzó a involucrarse más en la comunidad local. Se unió a un grupo de apoyo para jóvenes que enfrentaban situaciones similares a la suya, donde podía compartir su historia y aprender de las experiencias de otros. A medida que conocía a más personas, se daba cuenta de que no estaba solo, de que su familia, a pesar de sus complicaciones, había hecho lo mejor que podía para salir adelante. La situación no había sido fácil, y aún quedaban muchos desafíos por enfrentar, pero algo había cambiado. Luis ya no sentía miedo de lo que podía descubrir sobre sí mismo, ni sobre su familia. Estaba aprendiendo a aceptar los altibajos, a reconocer que no todo en la vida es blanco o negro, y que lo importante era cómo enfrentamos esos matices. Esa noche, después de un día lleno de conversaciones y reflexiones, Luis se sentó frente a la ventana de su habitación. Miró al horizonte, donde las luces de la ciudad comenzaban a brillar. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz consigo mismo. La vida continuaba, con todas sus complejidades, pero él estaba listo para afrontarla con la cabeza en alto. El alivio que Luis había sentido en los días anteriores no duró mucho. Aunque la relación con Daniel había mejorado, y las tensiones familiares parecían haberse calmado, algo más comenzó a surgir. Los murmullos de la comunidad seguían presentes, y con el tiempo, llegaron nuevos desafíos. La aceptación no era tan simple como pensaba, y aunque su familia se apoyaba mutuamente, el peso de los prejuicios sociales comenzaba a ser demasiado para llevar. Una tarde, cuando Luis regresaba de la escuela, se encontró con una carta en la mesa del comedor. No tenía remitente, pero al abrirla, leyó un mensaje breve que le heló la sangre. Sabemos lo que pasó con Martín. La gente no olvida tan fácilmente. ¿Cómo vas a lidiar con esto? No era solo una amenaza, sino una advertencia. Luis no estaba acostumbrado a enfrentar este tipo de cosas, y el miedo de que todo lo que había logrado construir se desmoronara de nuevo lo invadió. Corrió hacia la sala, donde encontró a Daniel y Clara. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrando la carta, su voz cargada de confusión y miedo. Clara miró a Daniel, quien se quedó en silencio por un momento, como si hubiera estado esperando algo así. Finalmente, habló, su tono grave pero sereno. Este tipo de cosas pasan, Luis. No podemos controlar lo que la gente dice. Lo que importa es cómo respondemos a ello, dijo Daniel, intentando mantener la calma. Luis no estaba seguro de qué hacer con esa respuesta. Sentía que todo lo que había estado construyendo, todo lo que había aprendido sobre sí mismo y sobre su familia, estaba siendo puesto a prueba nuevamente. Pero no quería retroceder. No iba a dejar que los comentarios de los demás destruyeran lo que tanto le había costado aceptar. No puedo seguir viviendo con este miedo, dijo Luis, su voz firme, a pesar de la tensión en su interior. No quiero que esto nos afecte más. Daniel lo miró, comprendiendo la resolución en sus palabras. Clara, por su parte, asintió. Hemos pasado por mucho, Luis. Y esto también lo superaremos, dijo Clara, con una mirada decidida. La familia decidió enfrentar la situación juntos. No podían evitar las habladurías ni los comentarios malintencionados, pero sí podían controlarlo todo desde adentro. Daniel contactó con algunos de sus amigos más cercanos, aquellos que habían apoyado su relación pasada con Martín, y organizó una reunión para aclarar las cosas. Había decidido no permitir que los rumores siguieran creciendo. Era hora de poner un alto. La reunión fue difícil, pero necesaria. Los amigos de Daniel, aunque sorprendidos por la verdad que había salido a la luz, lo apoyaron. Las personas que antes habían hablado en sus espaldas, ahora comenzaban a comprender que su vida no era tan distinta a la de ellos. La conversación no fue fácil, pero permitió que la familia comenzara a reconstruir su reputación. A pesar de las tensiones, Luis notó un cambio. La comunidad ya no los veía con los mismos ojos de antes, y el hecho de haber enfrentado juntos el conflicto les dio una nueva perspectiva de unidad. Unos días después, la carta anónima que Luis había recibido ya no parecía tan aterradora. Aunque las voces aún susurraban, la familia había demostrado que los comentarios ajenos no podrían detenerlos. No todo estaba resuelto, pero sabían que había dado un paso importante hacia la paz interior. Luis se dio cuenta de que enfrentar las dificultades no era solo cuestión de reaccionar,
sino también de decidir cómo vivir con ellas. La aceptación, aunque difícil, era un proceso que debía hacerse todos los días, sin importar lo que dijera el mundo exterior. Esa noche, después de todo lo sucedido, Luis se sentó junto a Daniel y Clara en la sala. Estaban tranquilos, como si todo lo que habían pasado los hubiera unido aún más. No sabían qué les depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaban listos para enfrentarlo juntos. La vida en casa había comenzado a encontrar su equilibrio, aunque la sombra de los rumores y las dificultades sociales seguían presentes. Luis había aprendido a no dejar que la mirada de los demás definiera su felicidad ni la de su familia. A pesar de todo lo que había pasado, la sensación de incertidumbre había disminuido, y el futuro, aunque incierto, ya no le daba miedo. Había algo en su interior que le decía que estaba listo para enfrentarlo. Daniel y Clara habían encontrado una nueva forma de comunicarse, más abierta y honesta, algo que les había faltado durante años. Los secretos ya no eran tan pesados, y aunque había momentos en los que las tensiones aún salían a la superficie, ambos sabían que podían contar el uno con el otro. Una tarde, mientras cenaban, Daniel les dio a Luis y a Clara una noticia que les hizo sonreír. He decidido dar un paso más, dijo Daniel, mirando a ambos con una expresión seria pero llena de determinación. Quiero compartir mi historia con más personas. Voy a comenzar a dar charlas sobre lo que significa vivir con miedo y aceptación. Creo que es hora de ponerle voz a mi pasado y a lo que hemos vivido como familia. Clara lo miró sorprendida, pero con orgullo. Eso es increíble, Daniel, dijo ella, sonriendo. Siempre pensé que debías compartir lo que has pasado, que hay personas que podrían aprender mucho de ti. Luis, aunque inicialmente incrédulo ante la idea, pronto se dio cuenta de lo importante que era ese paso para su familia. Daniel no solo estaba buscando aceptación para sí mismo, sino también para todos los demás que estuvieran luchando con su identidad, con los miedos y los prejuicios sociales. Al hablar abiertamente sobre su vida, podría ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la aceptación. Los días siguientes estuvieron llenos de planificación y preparación. Daniel comenzó a trabajar en su primera charla, y Luis se ofreció a ayudarlo, organizando sus pensamientos y ayudando a estructurar lo que quería decir. Aunque nunca había considerado que su padrastro pudiera convertirse en un defensor de la aceptación, se dio cuenta de lo poderoso que sería compartir su historia con los demás. A medida que pasaban las semanas, Luis comenzó a involucrarse más en las actividades de la comunidad. Asistió a reuniones de grupos de apoyo, compartió sus experiencias con otros jóvenes que pasaban por situaciones similares y, poco a poco, empezó a sentir que ya no estaba tan aislado. Su madre, Clara, también comenzó a apoyar más abiertamente las actividades de Daniel, y juntos se convirtieron en una presencia de apoyo para aquellos que luchaban por vivir su verdad. Finalmente, el día de la primera charla de Daniel llegó. La familia se reunió en el auditorio, con nerviosismo y emoción a la vez. Luis, sentado entre la multitud, vio a Daniel subir al escenario. Su padrastro, normalmente reservado, ahora se veía fuerte y decidido. Tomó el micrófono y comenzó a hablar de su vida, de los errores que había cometido, de los miedos que había enfrentado y de cómo había aprendido a aceptar y amar quién era. El auditorio, compuesto por personas de diversas edades y orígenes, escuchaba atentamente. Luis podía ver en los ojos de algunos asistentes una mezcla de sorpresa, empatía y admiración. Daniel no solo hablaba de su propia vida, sino que les ofrecía a los demás la oportunidad de mirar hacia adentro y encontrar la fuerza para ser quienes realmente eran. Al final de la charla, cuando la multitud aplaudió, Luis sintió una oleada de emoción. No solo por el éxito de la charla, sino por lo que significaba para su familia. Habían recorrido un largo camino, pero ahora sabían que lo que habían vivido no solo los había unido, sino que también había ayudado a otros a encontrar su propio camino hacia la aceptación. Esa noche, mientras cenaban juntos, con risas y una sensación de logro en el aire, Luis se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. No solo por lo que había descubierto sobre su familia, sino por lo que había aprendido sobre sí mismo. Ya no le temía a lo desconocido, y lo más importante, ya no le temía a su verdad. La vida, aunque aún con sus desafíos, ya no se sentía tan difícil de enfrentar. Luis había pasado por tantas emociones y procesos internos, y con el tiempo había aprendido a vivir con las complejidades de su familia y su propia identidad. Sabía que el camino nunca sería completamente recto,
pero ya no temía lo que el futuro pudiera depararle. Con cada día que pasaba, la relación con Daniel y Clara se volvía más fuerte. El pasado, aunque presente, ya no tenía el mismo peso sobre sus hombros. Habían aprendido a vivir con él, a no dejar que los errores o las decisiones pasadas los definieran por completo. Habían aprendido a abrazar la imperfección y la humanidad en cada uno de ellos. Luis se encontraba ahora en un lugar donde no solo aceptaba su vida, sino que la valoraba más que nunca. Había comenzado a hablar abiertamente sobre su experiencia en los grupos de apoyo, donde su historia resonaba con muchos otros. Ya no se sentía como una excepción o alguien a quien le costaba encajar, ahora sabía que era parte de algo mucho más grande. Una tarde, mientras caminaba por el parque donde había solido pasar tiempo solo, pensó en todo lo que había vivido. Había pasado por una montaña rusa emocional, enfrentándose a la incertidumbre, el miedo y las expectativas ajenas. Pero hoy, mientras sentía la brisa fresca en su rostro, no solo se sentía en paz, sino también orgulloso de todo lo que había logrado. En ese momento, recibió un mensaje de Daniel: ¿nos vemos en casa para cenar? Tengo algo que contarte. Luis sonrió, sabiendo que cualquier cosa que su padrastro tuviera que decir ya no le causaría miedo ni incertidumbre. Había llegado al punto en el que cualquier conversación, por difícil que fuera, sería solo una parte más de su proceso de crecimiento. Al llegar a casa, encontró a Daniel y Clara esperando en la sala, una sonrisa en sus rostros. Daniel se levantó, y con un tono serio, dijo: Luis, sé que no hemos hablado mucho sobre esto, pero quiero que sepas algo importante. No solo hemos estado superando nuestras propias batallas. Lo que hemos hecho juntos, todo lo que hemos aprendido, es lo que quiero dejar como legado. Ya no quiero vivir en las sombras de lo que otros piensan. He decidido escribir un libro. Quiero contar nuestra historia. La historia de cómo enfrentamos nuestros miedos, de cómo cada uno de nosotros, sin importar las dificultades, encontró su lugar en el mundo. Luis miró a su padrastro, sorprendido, pero al mismo tiempo emocionado. Era un paso enorme, y aunque no sabía cómo sería recibido por los demás, comprendió que esa decisión era el reflejo de la fortaleza que su familia había ganado. Habían pasado de ser una familia rota por los secretos a una familia que abrazaba su historia, tanto las partes bonitas como las difíciles. Eso es increíble, Daniel, dijo Clara, orgullosa. Estoy tan feliz de que hayas decidido hacer esto. Todo lo que hemos vivido tiene que ser compartido. Luis se quedó en silencio, procesando las palabras. En ese momento, sintió una gratitud profunda por lo que había pasado. No importaba cuánto tiempo hubiera tomado ni cuánto hubiera dolido, todo lo que había vivido lo había llevado hasta aquí, a un lugar de aceptación y comprensión. Esa noche, mientras cenaban, Luis no pudo evitar pensar en lo lejos que había llegado. Los desafíos no desaparecieron de repente, pero ahora, con el apoyo de su familia y su comunidad, se sentía más capaz de enfrentarlos. La vida no era perfecta, pero era suya, y por primera vez en mucho tiempo, eso le parecía suficiente. En ese instante, Luis comprendió que la historia de su familia, la historia de cada uno de ellos, era solo una parte de una narrativa mucho más grande, una historia que continuaba escribiéndose cada día.